En un pequeño pueblo perdido entre las vastas llanuras donde el viento parecía arrastrar viejas historias olvidadas, vivía Tomás, un viudo silencioso cuya vida había quedado marcada por la ausencia. Desde la muerte de su esposa, sus días transcurrían entre el trabajo del campo y el eco de una casa demasiado grande para un solo hombre. Era conocido por su manera reservada de hablar, por su mirada cansada pero noble, y por su costumbre de mantenerse al margen de los rumores del pueblo. Algunos lo respetaban, otros lo encontraban extraño, pero casi todos lo dejaban en paz. Una tarde polvorienta, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, un grupo de hombres llegó a su puerta arrastrando una carreta destartalada. Eran conocidos por su humor cruel, el tipo de personas que buscaban diversión en el sufrimiento ajeno. En la carreta, envuelta en mantas viejas, yacía una mujer paralizada. No podía mover más que los ojos, pero incluso esos ojos reflejaban un dolor profundo y una historia no contada. Los hombres, riendo entre ellos, dijeron que le traían compañía, como si aquello fuera un regalo gracioso. La dejaron allí sin esperar respuesta, seguros de que Tomás se negaría o que al menos su reacción les daría algo de lo cual burlarse. Pero él no dijo nada. Se acercó a la carreta, observó a la mujer con una mezcla de sorpresa y compasión, y notó que ni siquiera tenía un nombre pronunciado por quienes la habían tratado como un objeto. Con movimientos lentos, la levantó con cuidado, sintiendo lo frágil que era su cuerpo, y la llevó hacia el interior de su casa. La mujer respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían cada gesto de Tomás, como si intentara descifrar si él sería otro más que la despreciaría en silencio. Tomás empezó a cuidar a Elena desde el primer amanecer que compartieron en aquella casa silenciosa. Preparó un rincón cerca de la ventana para que pudiera recibir la luz cálida del sol, pensando que quizás eso aliviaría un poco la pesadez de su cuerpo inmóvil. Cada mañana calentaba agua, trituraba hierbas que el curandero del pueblo le había recomendado y las mezclaba con miel para que ella pudiera beber sin dificultad. Aunque Elena apenas podía mover los labios, hacía un esfuerzo para agradecerle con una leve inclinación de la mirada. Para Tomás, aquel gesto mínimo era suficiente para seguir intentándolo. Cuando la gente del pueblo se enteró de que realmente había aceptado quedarse con la mujer, comenzaron las burlas. Algunos decían que estaba loco, otros que la desgracia le había nublado el juicio. Pero Tomás no respondía a ninguno. Sabía que los mismos hombres que habían decidido dejarla en su puerta jamás comprenderían lo que significaba la dignidad humana. Elena, escuchando en silencio cada comentario que llegaba con los murmullos del viento, sintió al principio una mezcla de vergüenza y miedo, temiendo ser nuevamente motivo de burla. Sin embargo, la tranquilidad con la que Tomás seguía atendiéndola la hacía respirar con algo parecido a la confianza. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a hablarle más, contándole pequeñas historias de su vida en el campo, de su esposa fallecida y de las tardes en que la soledad parecía volverse más pesada que el trabajo mismo. Elena lo escuchaba en silencio, intentando responder con ligeros movimientos de los ojos. Esa comunicación mínima, casi invisible para cualquier espectador, se convirtió en un puente entre dos personas que habían sido heridas por la vida de diferentes maneras. Tomás, al notar esa chispa de respuesta, empezó a sentir que en aquella casa algo estaba cambiando. Con el paso de las semanas, Tomás decidió que no bastaba con mantener a Elena cómoda, quería darle la oportunidad de recuperar algo de movilidad, aunque fuera mínima. Una tarde visitó al curandero del pueblo, quien le enseñó varios ejercicios sencillos que podían ayudar a estimular los músculos dormidos. Tomás escuchó con atención, memorizando cada movimiento, convencido de que cualquier esfuerzo valía la pena. Cuando regresó a casa, colocó una manta suave en el suelo y, con mucho cuidado, comenzó a mover los brazos y las piernas de Elena, siempre preguntando con la mirada si le causaba dolor. Ella, aunque incapaz de hablar, expresaba su consentimiento con una ligera respiración más tranquila. Los primeros días fueron difíciles.
El cuerpo de Elena estaba rígido, casi inerte, y cada intento parecía inútil. Pero Tomás no se desanimó. Cada tarde, después de trabajar en el campo, regresaba para continuar los ejercicios, limpiando sus manos, ajustando su postura y animándola con palabras que ella no podía responder, pero que escuchaba con una atención profunda. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Un día, mientras Tomás movía sus dedos, sintió una leve resistencia. Se detuvo sorprendido, mirándola fijamente. Elena parpadeó con fuerza, como si quisiera confirmar que aquello era real. Al día siguiente, la mejoría volvió a repetirse. Sus dedos reaccionaron de nuevo, esta vez con un movimiento más notorio. Tomás sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa amplia y sincera que iluminó toda la habitación. Aunque Elena no podía sonreír de la misma forma, sus ojos brillaron con una emoción nueva, una mezcla de esperanza y asombro que hacía que su respiración se volviera más profunda. Los rumores de la pequeña recuperación comenzaron a extenderse, y algunos vecinos intentaron acercarse por curiosidad, pero Tomás evitó abrir la puerta, decidido a proteger el progreso de Elena de cualquier mirada ajena que pudiera convertirlo en espectáculo. El avance más sorprendente llegó una mañana en que Tomás, como de costumbre, ayudaba a Elena a sentarse junto a la ventana. Después de semanas de ejercicios constantes, su cuerpo parecía responder con un poco más de flexibilidad. Tomás colocó sus manos en las de ella, guiando sus brazos con suavidad, cuando notó que sus piernas temblaban de una forma diferente, como si intentaran sostener el peso que hacía tanto tiempo habían olvidado. Se quedó inmóvil, observándola. Elena respiraba agitada, pero con una determinación que él no había visto antes. Tomás decidió intentarlo. La levantó lentamente, sosteniéndola por la cintura, y sintió como sus pies tocaban el suelo con una intención nueva. Sus rodillas temblaron, su espalda se arqueó ligeramente hacia adelante, y durante unos segundos breves, pero llenos de significado, Elena logró mantenerse erguida. Tomás contenía el aliento, temiendo que cualquier palabra rompiera aquel pequeño milagro. Cuando finalmente la volvió a sentar, sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podía controlar. Elena también lloraba, no de dolor, sino de una esperanza que revivía dentro de ella. La noticia se esparció por el pueblo en cuestión de horas. Aquellos que antes se habían burlado sintieron una mezcla incómoda de asombro y vergüenza. Algunos se acercaron con la excusa de ofrecer ayuda, aunque más movidos por la curiosidad que por la bondad. Tomás los recibió con frialdad, dejando claro que no permitiría que trataran a Elena como un espectáculo. Sin embargo, ella, con su naturaleza tranquila, parecía mirar a todos con una serenidad inesperada, como si quisiera mostrar que ninguna crueldad podía borrar lo que había logrado. A medida que los días avanzaban, Elena continuó fortaleciendo sus piernas. Logró dar algunos pasos breves, siempre apoyada en un bastón y en el brazo firme de Tomás, que guiaba cada movimiento con paciencia infinita. El progreso de Elena no solo transformó su vida y la de Tomás, sino también la mirada del pueblo entero. Lo que empezó como una burla cruel se convirtió en un relato que muchos querían comprender, aunque pocos aceptaban su responsabilidad en cómo la habían tratado. Tomás y Elena, sin buscar reconocimiento, comenzaron a dedicar parte de cada día a recibir a personas necesitadas que llegaban en busca de consejo o consuelo. Su casa, antes silenciosa y solitaria, se convirtió en un pequeño refugio donde cualquiera podía encontrar una taza de caldo caliente, una manta limpia o simplemente una palabra amable. Tomás construyó una mesa larga en el patio, donde colocaba hierbas medicinales, paños tibios y utensilios que utilizaba para ayudar a quienes venían con dolores o heridas. Elena, aun con sus movimientos limitados, ofrecía algo que nadie más en el pueblo podía dar: comprensión. Su voz, aunque suave, transmitía una fuerza que inspiraba a quienes la escuchaban.
Muchas mujeres que antes habían evitado pronunciar su nombre empezaron a visitarla para pedirle orientación en momentos difíciles, y ella las recibía sin mostrar rencor alguno. Con el tiempo, el lugar fue conocido como un sitio de alivio y dignidad. Personas de pueblos vecinos llegaban atraídas por las historias que se contaban de la mujer que había sido abandonada y del viudo que la había convertido en un símbolo de esperanza. A pesar de su sencillez, el refugio se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban reconstruir su vida o encontrar fortaleza en medio de la adversidad. En las llanuras, donde antes solo dominaba el viento y el silencio, comenzó a surgir un nuevo ambiente de solidaridad. Elena caminaba a distancias cortas, apoyada en su bastón, observando cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Tomás la acompañaba siempre, ofreciendo su brazo firme, mientras ambos demostraban que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la raíz de algo noble cuando se encuentran manos dispuestas.